Krishna Prabhu. Eh, Resulta que como el Prabhu Vaishnava no pudo llegar, él me confirmó, llamó para decirme que lo reemplazara mientras él llega. Entonces, pues, la clase de él es sobre el Gita Mahatmya, ¿cierto? Pero entonces, pues, le dejo a él su espacio en el Gita Mahatmya y yo hablo de mi tema, que es el Bhagavad Gita, eh, seminario para aprender a aplicar el Bhagavad Gita en nuestra vida diaria. Entonces, en la clase anterior estábamos hablando sobre algunos aspectos que son importantes para que nuestras prácticas espirituales sean más efectivas, ¿no? Entonces, vamos a hablar de un tema muy interesante, porque se trata precisamente de sadhya y sadhana. Sadhya y sadhana. Un tema muy interesante, la verdad es muy, muy interesante. Ustedes saben lo que significa sadhya y sadhana, ¿cierto? Recuérdanos, Prabhu, por favor. Bueno, eh, precisamente, pues como estoy tratando de organizar el seminario con los devotos de Jiva Goswami Academia, previo al seminario hay algunos requisitos que quiero compartirles para que cada uno de los devotos que están participando de estas clases tenga la gran fortuna, la más elevada misericordia de entender el Bhagavad Gita de la forma más sencilla, de la forma más fácil de entender. Entonces, para esto, pues en el transcurso de los años que se ha venido dictando este seminario, que ya son pues más o menos unos 20, 25 años, hemos venido perfeccionando todos los elementos que intervienen en este seminario para que cada persona que entra a estudiarlo se beneficie tanto, tanto como sea posible. Y poco a poco fuimos encontrando elementos que son muy valiosos. Entonces, cuando yo hablo de sadhya y sadhana, me refiero a, está bien, están escuchando bien, ¿cierto? No, es que se me apagó ahí está bien. ¿Sí Sí me se están le escuchando? escucha, sí se le escucha, Prabhu. Muy Ah, claro. bueno. Cuando hablamos de sadhya y sadhana, o sea, lo que yo quiero compartir con ustedes hoy es ese tema que es muy importante. Sadhya es la meta y sadhana es el medio a través del cual uno logra esa meta. Como en este momento tenemos como meta estudiar el Bhagavad Gita, entonces vamos a estudiar los sadhya y sadhanas que se deben tener en cuenta para que ese seminario sea entendido muy, muy fácilmente y sea, además de entenderlo, aplicado a nuestras vidas. Entonces, antes de entrar al tema del sadhya y sadhana, vamos a hablar de otros aspectos que se deben tener en cuenta en una práctica espiritual o en el estudio de las escrituras. Eh, el Bhagavad Gita es uno de los itihasas, no es exactamente los, uno de los Vedas, porque el Mahabharata es uno de los itihasas también. O sea, para que nos quede más claro, ustedes saben perfectamente que el Bhagavad Gita es una partecita, son los capítulos 25 al 43 del Mahabharata, 18 capítulos, y el Mahabharata es considerado uno de los itihasas. Itihasa significa historias, ¿sí? Entonces, para poder entender el Bhagavad Gita, uno debe más o menos entender de qué se trata el Mahabharata. Y el Mahabharata es la historia de este universo en el cual está ubicado nuestro planeta Tierra, Bharata Barsa porque era gobernado por el rey Bharata, ¿cierto? Entonces este universo llamado Bharata Barsa tiene su historia, ¿sí? Entonces, para empezar, lo primero que debemos hacer cuando yo hablo de Sadhya y Sadhana, parece una mezcla un poquito como confusa, pero no se preocupen que lo vamos a aclarar en el transcurso del tiempo. Cuando yo hablo de sadhya y sadhana me refiero a ciertos
procesos o pequeñas prácticas que se deben hacer antes de estudiar una escritura. Estos días habíamos venido hablando sobre el Hari Bhakti Vilasa, que son los 20 vilasas que describen las diferentes reglas y regulaciones que se deben tener en cuenta en cada práctica espiritual. ¿Sí? En el transcurso de mis clases, yo voy a compartir con ustedes eh, 19 paquetes conceptuales o temas de estudio filosófico que se van digamos, a analizar profundamente para que cada uno de ustedes pueda tener como una base filosófica muy sólida. Y para cada estudio de uno de estos temas, vamos a hacer los mismos sadhya y sadhana. ¿Cuáles son estos sadhya y sadhana? Son mantras o procesos purificatorios que se deben hacer antes de estudiar una escritura, ¿sí? O también son procesos purificatorios que se deben hacer para hacer una adoración, para hacer un ritual, para hacer una ceremonia de fuego. Siempre, siempre se deben hacer estas prácticas o procesos purificatorios. Ustedes saben lo que es el Ashman, ¿cierto? Entonces, para que no nos quedemos así, digamos, divagando, el Ashman es el proceso purificatorio con agua, ¿sí? Se hace con agua y con mantras. A ver, espera, déjame ver si tengo acá el Panchapatra. Ya, un momentito, por favor. Amorcito, pásame el Panchapatra, ¿sí? ¿Están observando? Entonces, como ustedes pueden ver, acá tengo un Panchapatra para colocar agua, colocarle el mantra Ganga Chaya Muna Chaiva Godavari Saraswati Narmada Sindhu Kaveri Yalesmin Sanidin Kuru. Este mantra es para invocar los 5 ríos sagrados. ¿Sí? Si ustedes lo pueden ver, los devotos que tienen segunda iniciación toman el cordón sagrado, envuelven 3 veces en el dedo pulgar de la mano derecha, luego hacen este mudra, Vijaksara Mudra, y se coloca dentro del agua, pero sin que la uña toque el agua. ¿Sí? Se coloca en esta posición el dedo del corazón, que toque el agua sin que la uña llegue hasta tocar el agua. Y se canta Ganga Chaya Muna Chaiva Godavari Saraswati Narmada Sindhu Kaveri Yalesmin Sanidin Kuru. Como les dije al comienzo, es simplemente invocar los 5 ríos sagrados. ¿Sí? Ganga Cha Yamuna Chaiva Godavari Saraswati Narmada Sindhu. 5 ríos sagrados. Cuando ya hemos hecho este proceso de invocar los 5 ríos sagrados, ya tenemos el agua disponible para hacer el Ashman. Y luego procedemos a cantar con cada mantra un pequeño ejercicio de agüita que purifica nuestra mano, sorbemos y botamos, arrojamos el agua a un ladito, ¿sí? Se hace de esta manera. Ya un momentito que no tengo acá el soporte para que el celular no se me... Om Kesavaya Namaha, Om Narayanaya Namaha, Om Madhavaya Namaha, Om Govindaya Namaha, Om Sri Vishnave Namaha, Om Madhusudaya Namaha, Om Trivikramaya Namaha. Pues ahora sí, ya que me están ayudando acá, entonces hacemos este proceso. Om Kesavaya Namaha, Om Narayanaya Namaha, Om Madhavaya Namaha, Om Govindaya Namaha, Om Sri Vishnave Namaha,
Om Madhusudaya Namaha, Om Trivikramaya Namaha, Om Vamanaya Namaha. No, estoy especulando, perdón, se me fue. Segundo nivel. Om Kesavaya, Om Kesavaya Namaha, Om Narayana Namaha, Om Madhavaya Namaha, Om Govindaya Namaha, Om Sri Vishnave Namaha, Om Madhusudaya Namaha, Om Trivikramaya Namaha, Om Padmanabhaya Namaha, Om Rishikesaya Namaha. Estos son los 12 primeros mantras con los cuales se hace el ashman. No es nada difícil. Lo podemos repetir muchas veces hasta que cada uno de nosotros lo pueda aprender bien. ¿Por qué? Porque esto es un proceso que no se debe obviar. Si uno no hace este proceso, el ejercicio de estudiar las escrituras, o el ejercicio de cantar la yapa, o el ejercicio de hacer la adoración a la deidad, todo tipo de práctica espiritual, se debe primero iniciar con este proceso del ashman. Luego viene la segunda parte. Om Namaha Namaha, no, perdón. Om Vasudevaya Namaha, Om Sankarsanaya Namaha, Om Prayamnaya Namaha, Om Nirudaya Namaha, Om Purusuttamaya Namaha, Om Adoksaya Namaha, Om Nisinhaya Namaha, Om Akshutaya Namaha, Om Janardana Namaha, Om Upendraya Namaha, perdón, Om Upendraya Namaha, Om Haraya Namaha, y Om Krishnaya Namaha. Son los 12 siguientes mantras. Y después sí se hace pues se coloca la tílaca. Si ustedes aprenden estos 12 mantras, primero y segunda fase del Lashman, van a poder hacer el proceso de la tílaca muy bien, que es un proceso bellísimo, bellísimo, que no lo voy a explicar hoy porque lo voy a saturar de demasiado trabajo. Entonces, no sé si ustedes estarán dispuestos a aprender los dos niveles del Ashman fase 1 y Ashman fase 2. La puedo repetir las veces que sea necesario para que ustedes se la aprendan bien aprendida y siempre que vayan a iniciar a estudiar las escrituras, lo hacen. ¿Sí? Siempre que van a empezar a cantar la yapa, lo hacen. Siempre que van a hacer el arte, lo hacen. Siempre que van a hacer una ceremonia, un fuego, un homa, se hace el Ashman 1 y Ashman 2. Eso hace que nuestro proceso sea mucho más efectivo. Cuando se dice sadhya, es procurar que el sadhya o la meta se cumpla. Y el sadhana son todos los elementos que uno utiliza como medios para que ese proceso se haga realidad, se llegue a la meta. ¿Sí? Y el Ashman 1 y 2 son sadhanas que nunca deben fallar en una práctica espiritual. Esto está en el Hari Bhakti Vilasa, en las reglas y regulaciones, y allí lo dice claritamente. Cualquier tipo de estudio de escritura, canto de yapa, ceremonia de fuego o cualquier ritual sin Ashman no tiene validez. Obviamente, pues nos estamos preparando, estamos puliendo nuestras prácticas espirituales, las estamos perfeccionando y todo lo que se hace va siendo un proceso de perfeccionamiento. No puede uno decir, no, pero entonces perdí mi tiempo. No, no se perdió el tiempo porque de una u otra manera hubo una purificación o un proceso, ¿sí?, de avance espiritual. Pero para que nuestro avance se cumpla, como estamos hablando de sadhya y sadhana, de obtener una meta, es importante que cada paso del sadhana sea lo más perfecto posible. ¿Por qué? Porque así mismo el resultado va a tener un grado de perfección. Entonces, les ruego, por favor, apréndanse estos 12 mantras, ¿sí?, para el Ashman 1 y los 12 mantras para el Ashman 2. Ustedes los pueden encontrar, hoy en día los pueden encontrar en cualquier inteligencia artificial, se los da, ¿sí?, con el proceso que se hace. No es muy difícil en realidad. Uno entra a la inteligencia artificial, le pide por favor, me da los 12 mantras del Ashman fase 1, se los da perfectamente el mantra y el mudra, porque es un mudra que se hace, o sea, tomar el agua y botarla. Cada paso tiene su mudra. Entonces es importantísimo que lo aprendamos a hacer, el 1 y el 2. ¿Sí? ¿Para qué? Para que después
vamos a aprendernos los 12 mantras del Tilaka. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como les digo, les voy a enseñar un proceso de ponerse uno el Tilaka muy lindo, muy, muy lindo, es bellísimo, la verdad es bellísimo. Alguien que lo haga todos los días va a recibir una purificación, va a recibir una misericordia especialísima de Krishna. ¿Por qué? Porque es un sadhana muy confidencial. Nosotros creemos que la tilaka es simplemente llegar y colocarse uno la barrito en la frente y de pronto cantar un mantra y ya, no. En realidad es todo un proceso, un sadhana muy lindo, pero para esto es necesario primero hacer los dos niveles del ashman de purificación con agua, ¿sí? No sé si, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, comentario, corrección, con mucho gusto dialogamos, porque la idea es que ustedes lo entiendan perfectamente. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Mi micrófono estaba cerrado o no? ¿O se cayó la señal? No, sí le escuchamos, Prabhu. Ah, ¿se escucharon bien? ¿Alguno de ustedes ya se lo sabe perfectamente, el Ashman uno y Ashman 2? Sí, Prabhu, pero lo voy a buscar como dijo en la inteligencia artificial. Yo lo anoté aquí, Ashman 1 y Ashman 2 y el Mudra, ¿no? sí, sí, ahí cuando uno lo pide, sí, los mantras para el Achamana, Ashman o Achamana uno y Achamana 2, ahí salen los mantras y sabe el ejercicio que se hace con el agua. Es muy auspicioso, se lo garantizo, tengan la plena seguridad, es muy auspicioso, no solamente que es auspicioso, sino que además es un elemento que no se debe omitir, porque de lo contrario, lo que uno haga a continuación, como ya les dije, como es estudiar las escrituras, cantar la yapa, hacer un arti o cualquier tipo de ritual, sin ashman no tiene validez. ¿Por qué? Porque después del ashman viene la tilaka. Y si uno no hace bien el ashman, pues obviamente tampoco se va a colocar la tilaka muy bien. Y si no se coloca el ashman y la tilaka bien, entonces no hay un avance sustancial. Y lo que estamos hablando de sadhya y sadhana no se va a cumplir. ¿Por qué? Porque el sadhana o los medios a través de los cuales se logra el sadhya, la meta, no se están teniendo en cuenta con seriedad, con responsabilidad. Te lo garantizo, es muy, muy auspicioso. Se lo garantizo. Uno siente cuando ya hace el ashman bien hecho, ¿sí? Fase uno y fase 2 y luego aprende todo el proceso de la tílaca, uno empieza a cantar su yapa y siente que de verdad es como, es como si uno se bañara, ¿sí? O como más bien lo contrario, como si uno no se bañara, ¿sí? Para salir a una fiesta o para salir a un encuentro especial o algo por el estilo, uno se vuelve así como sucio. Así mismo haciendo cuando no hace Ashman uno y Ashman 2 y no se coloca la tílaca, entonces simplemente uno siente que como que no está haciendo completo su proceso, ¿sí? De cantar la yapa, de hacer un arte, de hacer un ritual de ceremonia de fuego, de estudiar las escrituras, cualquier tipo de actividad espiritual sin tílaca, se siente, y no es que yo lo esté diciendo ¿cómo se llama?, o ganar el tiempo acá para la clase, no. A mí personalmente me gusta ser estricto con mis propias prácticas y me gusta compartirlas con mis hermanos espirituales porque siento que cuando uno estudia la escritura y uno dice, ve que en la escritura está muy claramente establecido, sin tilaka no hay validez en un ritual, no hay validez en un canto yapa, no hay validez en el estudio de escritura, uno dice, wow, sí. Y cuando uno estudia todos los pasos de la tílaca, es muy lindo, es muy lindo. Y no lo puedo dar hoy porque no les quiero saturar de tema, ¿sí? En la próxima clase me recuerdan, por favor, y lo vamos a hacer todo, con todos los mantras, con todos los mudras, con todo lo que hay para que la tílaca sea, mejor dicho, el mejor, ¿cómo se llama? Sadhya, el mejor ejercicio para que logremos la meta que estamos proponiéndonos de hacer estudio de una escritura. Pero como les digo, vamos a estudiar el Bhagavad Gita, ¿sí? Pero para estudiar el Bhagavad Gita uno debe primero que todo hacer estos dos ejercicios, del Ashman y el Tiraka, ¿sí? Porque lo contrario uno se pregunta, ¿por qué no entiendo el Bhagavad Gita? ¿Por qué es tan complicado el Bhagavad Gita? Es muy sencillo, las escrituras dicen
que cuando uno no hace estos rituales, no está abriendo los portales apropiadamente y por consiguiente uno no va a poder entrar en esas áreas confidenciales del conocimiento trascendental como es el Bhagavad Gita. Y les digo con toda sinceridad, es mi mejor deseo. De corazón, quiero enseñar el Bhagavad Gita como, pues, no sé, por misericordia Krishna me iluminó esa forma de enseñarlo, que es muy sencilla, se lo juro que es muy sencilla. ¿Por qué? Porque no es estudiar capítulo por capítulo, no es estudiar verso por verso, no, es estudiar globalizado todo el Bhagavad Gita, mirando cada uno de los componentes de cada capítulo y estudiando ese capítulo por temas, ¿sí? Y se van a dar cuenta que es tan sencillo. ¿Por qué? Porque es la vida personal de uno. Porque de eso se trata el Bhagavad Gita, que uno entienda su vida personal, su proceso personal, su avance personal, estudiando el Bhagavad Gita y dándose cuenta, uy, mi problema está acá, mi situación difícil está acá. ¿Por qué? Porque a medida que uno va estudiando nuestra propia existencia, nos vamos dando cuenta que el Bhagavad Gita fue hablado por Krishna para aclararnos cuál era nuestra causa de enredo en este mundo material. Y al estudiar el Bhagavad Gita como lo vamos a hacer, vamos a dar cuenta que vamos a detectar en qué punto de nuestra existencia tenemos la dificultad, en qué aspecto de nuestros condicionamientos está lo más difícil que no hemos podido superar. Entonces, para eso es importante que hagamos el Ashman 1 y Ashman 2 y aprendamos el proceso de la tílepa. ¿Tienen alguna pregunta? Con mucho gusto. Dialogamos con toda confianza. En realidad, yo considero, en mi vida personal, considero una gran fortuna eh, haber tenido la oportunidad de aprender todos estos procesos, porque siento que mi vida personal a nivel espiritual eh, me ha dado la tranquilidad, me ha dado la seguridad, me ha dado la alegría, ¿sí? De que Guru Maharaj me ha dado las bendiciones para dictar este seminario después de que yo lo presenté a él y lo analizó, lo estudió y me dijo, excelente, qué lindo, qué bonito, porque en realidad es una forma muy fácil, sobre todo de detectar en uno mismo a dónde está el autoengaño, a dónde está el proceso, digamos, que no ha podido entender, que no ha podido asimilar, ¿sí? Y muchos condicionamientos que nosotros mismos no hemos descubierto en años, ¿sí? Y lo digo porque, pues por fortuna, me gusta estar en los grupos, siempre comparto, escuchando las clases de los diferentes devotos y escucho que en las clases mismas hay temáticas, hay conceptos erróneos, hay conceptos especulativos. Yo nunca digo nada por respeto al devoto que está dando la clase, al devoto que está exponiendo, porque no es educado de parte de uno hacer un correctivo en público. No, no me quedo callado, lo escucho, pero saco la conclusión. Algo está pasando en la vida de ese devoto. ¿Por qué? Porque está emitiendo conceptos erróneos, está presentando especulaciones, está especulando, algo por el estilo, perdóname que lo diga, pero cuando lanzamos el grupo, hablamos con Guru Maharaj, hablamos con Guru Maharaj y hicimos un análisis de todo el proceso que íbamos a seguir para hacer ¿cómo se llama? Esta academia Jiva Goswami, ¿sí? Porque pues obviamente que queríamos hacer las cosas bien hechas, ¿sí? Y para eso consultamos con Guru Maharaj, le preguntamos si se podían hacer evaluaciones conceptuales, evaluaciones comportamentales, evaluaciones actitudinales, bueno, todo tipo de análisis del proceso de cada aspirante para poder ayudar en ese proceso que cada quien está siguiendo para que no haya especulaciones, para que no haya, ¿cómo se llaman?, inconsistencias y diferentes defectos que pueden estar presentándose en una prédica. Porque si en la prédica hay defectos, es muy peligroso. ¿Por qué? Porque quienes están escuchando
están asimilando el mismo error y lo van a aplicar en su vida, en su práctica espiritual, y por consiguiente, como ya hablamos de sadhya y sadhana, si el sadhana no está siendo correcto, obviamente que la meta, el sadhya tampoco va a ser del nivel que uno espera. ¿Sí? Por eso uno ve devotos que pueden pasar 10, 20, 30 o más años, ¿sí? Uno ve que no están en el camino correcto de las escrituras, de Guru, Sadhu y Sastra, porque por alguna razón, ¿sí? No han tenido, ¿cómo se llama?, una formación filosófica, conceptual, clara, y por consiguiente sus prácticas también están siendo defectuosas, y por consiguiente sus comportamientos, sus actitudes también están siendo defectuosas. Entonces significa que su proceso no está siendo dirigido, como dice la Bhaktivinoda Thakur, son esfuerzos mal dirigidos, ¿sí? Porque de eso se trata, de que nuestros esfuerzos sean bien dirigidos. ¿Por qué? Porque de la calidad del esfuerzo viene el resultado. Si nuestros esfuerzos no están siendo bien dirigidos, entonces el resultado va a ser exactamente del mismo nivel, ¿sí? Entonces no es la idea de que, digamos, que en la misión Brinda Parivar existan, digamos, devotos, líderes de cualquier nivel que estén dando clases y uno detecte que hay especulaciones, porque uno dice, uy, no, están desviando al grupo completo, ¿sí? Porque ese es el punto, que las escrituras no se equivocan. El gurú está hablando perfectamente como debe ser. Y los sadhus, los otros mayores que han recorrido su camino con dedicación, con determinación, también están hablando de una manera clara. Y uno puede aprender de ellos para que su proceso no tenga, ¿cómo se llama?, defectos. Y por consiguiente el sadhana se esté aplicando apropiadamente y se obtenga la meta que se está deseando. ¿Sí? No es que yo me crea que soy, no, 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 simplemente soy uno de los que está buscando el proceso con autenticidad. Yo no quiero autoengañarme, no quiero autoengañarme, ¿sí? Quiero vivir mi proceso con total claridad, ¿sí? Quiero vivir mi proceso basado en Guru, Sadhu y Sastra y en un diálogo con Guru Maharaj muy, muy sincero, ¿sí? Yo le pregunto a veces, ¿sí? Y Guru Maharaj nos ha dado la misericordia de estar entrando con frecuencia en estos días a las clases, ¿sí? Cuando uno se da cuenta, Guru Maharaj está ahí en la clase, ¿sí? Ya ha estado escuchando la clase y eso es muy lindo, ¿por qué? Porque si uno está especulando, él se va a dar cuenta, ¿sí? Y aún así, pues nosotros nos tomamos el trabajo de hablar con él y preguntarle cómo está viendo el proceso que estamos llevando y nos está haciendo los correctivos apropiados, ¿no? Porque queremos que de verdad el proceso se practique con autenticidad. Bueno, si hay preguntas, comentarios, correcciones, con todo gusto, seguimos dialogando. Bueno, en el momento no hay preguntas ni comentarios, pero están los devotos y las madres en la sala para que pues expongan sus inquietudes o preguntas. Así que están los micrófonos abiertos para todos ustedes. Bueno, entonces continuamos. Otro elemento que también pues quería compartir es parte del proceso evolutivo de la vida espiritual, es entender lo que significa Veda y Upaveda, ¿sí? Esto significa que hay textos de los Vedas que requieren de un estudio previo de otra escritura. En este caso, por ejemplo, el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita es considerado Upaveda del Srimad Bhagavatam. ¿Qué quiere decir esto? Que uno no puede pasar a estudiar el Srimad Bhagavatam cuando no ha entendido el Bhagavad Gita, ¿sí? Y para entender el Bhagavad Gita, lo primero que uno tiene que hacer es exactamente, ya lo dije hasta el cansancio, haber aprendido perfectamente el asma, la tílaca, ¿sí?
Y así sucesivamente va a ser una progresividad efectiva, sustancial, auténtica. Si uno entra a estudiar el Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, sin haber entendido el Bhagavad Gita, lo más seguro es que va a entrar en especulaciones, ¿sí? Porque no se trata de simplemente mecanizarse, aprendiendo conceptos con la memoria, porque la memoria es simplemente una facultad de la inteligencia, ¿sí? Pero ese no es el elemento a través del cual se aprende la literatura védica. Hay otros elementos que se necesitan ser aplicados para que la literatura védica sea entendida, como dice Srila Bhaktivinoda Thakur. ¿Sí? Ya en estas clases anteriores lo hemos repetido con el Prabhu Vaishnava, porque estamos tratando de aplicar el proceso exactamente como lo dan los grandes Vaishnavas, como Srila Bhaktivinoda Thakur, como Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, como Srila Siddhar Maharaj y todos los grandes acharyas. Ellos dicen, no te arriesgues como canista. ¿Qué significa arriesgarse como canista? Cuando uno no ha entendido algún texto, ¿sí? Y se aventura a estudiar otro texto más avanzado, ¿sí? Simplemente está entrando en un, ¿cómo se llama?, terreno que no es el más apropiado para uno mismo. Sí, obviamente, se dice que la literatura védica es como el azúcar cande, ¿no? Y por cualquier lado que uno la muerde es dulce. Sí, es dulce, pero hay que tener una pedagogía para estudiar las escrituras. La pedagogía son las técnicas que se utilizan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y no hay proceso de enseñanza-aprendizaje más avanzado que la vida espiritual. ¿Por qué? Porque se trata de una práctica que se lleva a cabo después de haber entendido. Por eso el proceso es oír primero, oír con buena atención y luego darse cuenta si entendió lo que escuchó o lo que leyó. ¿Sí? Si lo entendió, entonces lo va a aceptar como el sadhana. ¿Mm? Si no lo entendió, no lo puede aplicar como el susadhana porque no sabe si en realidad le sirve o no le sirve. Entonces es oír y entender para luego aceptarlo. Y para aceptarlo, uno tiene que estar en una claridad consciente. Bhaktivinoda Thakur dice, no se hacen procesos de avance cuando la conciencia no está despierta, porque está uno en un plano de inconsciencia, y en el plano de la inconsciencia no hay evolución de la conciencia. Y hay que saber qué es conciencia también, ¿sí? Ese es otro punto, que ya dijimos que existen, ¿cómo se llama? Vedas y Upavedas, pero también existen los Vedangas, que son otros elementos que se tienen en cuenta para el estudio de las escrituras, para el canto de los mantras, para todos los diferentes procesos de la vida espiritual. Por ejemplo, existe lo que se llama el diccionario Nirukti. El diccionario Nirukti tiene todos los significados de las palabras que utilizamos en el estudio de las escrituras y en nuestros diálogos diarios de la espiritualidad, el significado teórico y práctico. Entonces, si uno habla, por ejemplo, bueno, la conciencia, pero no sabe qué es conciencia y no sabe qué significa conciencia, pero está hablando de conciencia, entonces simplemente pues está especulando porque uno mismo no sabe qué es conciencia y uno mismo no sabe si está consciente o está en un estado de inconsciencia o está simplemente mentalmente hablando, ¿sí? Entonces, de eso se trata lo que estamos haciendo con el Prabhu Vaishnava, que no estamos haciendo, fue lo que se quiso hacer, ¿sí? Con un grupo de votos que están formando este equipo, Prabhu Satyaki, el Prabhu Raghavinda de Argentina, Prabhu Rizabano de Colombia, y otra serie de devotos, Prabhu Ramananda, ¿sí? Y la idea es que van a haber evaluaciones conceptuales, evaluaciones actitudinales, evaluaciones comportamentales, analizando incluso la forma común de voto a las clases, ¿sí? Con el propósito de que los predicadores seamos de verdad preparados para predicar con todos los elementos que intervienen en una prédica de verdad Vaishnava. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un concepto que tiene dos caras, Vaishnava real y Vaishnava aparente. Entonces, cuando se hace un análisis, se hace una evaluación de un predicador que presenta los conceptos, uno analiza cómo presenta los conceptos, qué actitud asume cuando presenta los conceptos, qué comportamientos tiene en su vida diaria, para darse uno cuenta si sus conceptos son coherentes
con sus prácticas y son coherentes con sus prédicas, ¿sí? ¿Para qué? Para de verdad predicar Vaishnava real, no Vaishnava aparente. Sí, porque el Vaishnava aparente también usa las mismas simbologías, sí, las mismas palabras, las mismas frases, pero el Vaishnava real no es simplemente forma, es esencia. Y hay que entender qué significa forma y hay que entender qué significa esencia. Sí, por eso vuelvo y repito, ese seminario del Bhagavad Gita tiene como propósito eso, mostrar en una forma muy, pero muy, muy puntual cada tema del Bhagavad Gita, qué efecto tiene y cómo se debe aplicar en nuestras vidas para que el resultado sea real, no sea una cuestión aparente. ¿Sí? Porque pues hemos escuchado durante algún tiempo predicadores con conceptos que no son. ¿Sí? Pues obviamente, perdón que me tome el atrevimiento de decirlo así, que no son del Vaishnava real. ¿Mm? ¿Por qué? Porque están en cierto grado con distorsiones, tienen cierta distorsión, entonces no es lo más claro, perdóname el atrevimiento de decir esto, no es que estoy cuestionando a nadie ni estoy criticando a nadie, fue un diálogo que tuvimos con Guru Maharaj, se lo comentamos y él dijo, listo, tienen razón, ¿sí? Entonces queremos que todo lo que se haga en este grupo esté sujeto a análisis y hay un grupo de evaluación, ¿sí? Que va a ser el análisis de cada una de las diferentes temáticas, de los diferentes predicadores, de los diferentes profesores, de todo, de todo. Si en este momento yo estoy haciendo algo que no es correcto, ya me van a llamar, ¿sí? Me van a decir, está especulando o está haciendo algo que no es correcto y yo tengo que corregirme, exactamente, porque esa es la idea, ¿sí? Y como les digo, no es la intención tomar unas atribuciones que no nos corresponden, sino por el contrario, ser un grupo de amistad, un grupo de apoyo, un grupo de, digamos, de sadhusanga, autorizado por Guru Maharaj, en plena concordancia con las escrituras y en plena armonía con los sadhus mayores de las diferentes misiones Vaisnavas, ¿no? Entonces, yo insisto hasta el cansancio por este tema, ¿sí? ¿Por qué algunos devotos caemos de pronto en esas inconsistencias? Porque desde la misma base ya estamos fallando. ¿Y cuál es la base? Que no sabemos hacer Ashman todavía. Después de 10, 20 o 30 años no sabemos hacer el Ashman. No sabemos colocarnos la tílaca, no sabemos qué es la tílaca. Si no conocemos todo el proceso de ponernos la tílaca. Por consiguiente, ya la base está débil. Sí, entonces insisto en este punto y con todo gusto, con todo el amor, quiero compartirles cada detalle. Y si tengo que estudiar más profundamente para que ustedes tengan todo totalmente claro, digamos, con respecto a este aspecto de la tílaca y del Ashman, no importa, lo voy a hacer, ¿sí? Porque la idea es esa, que se fundamente esta prédica en las escrituras de verdad, ¿no? Y en los sadhus. Por ejemplo, Guru Maharaj el otro día me comentaba que en la India los Vaisnavas se sientan a colocarse la tílaca y duran casi media hora colocándose los 12 tílacas. Yo me preguntaba, pero ¿por qué tanto tiempo? Más de media hora. Pero cuando me dediqué a estudiarlo, me di cuenta el por qué. ¿Sí? Ahí uno se da cuenta, es que lo que pasa es que uno, pues como ni siquiera lo hace, que no piensa que simplemente es llegar y colocarse la tílaca en la frente y chao, ya listo. No, es todo un proceso, es todo un sadhana. La tílaca es todo un sadhana. El ashman es todo un sadhana. ¿Sí? Fase uno y fase 2 son todo un sadhana. ¿Qué significa sadhana? Es un medio para obtener una meta. ¿Sí? Una meta en el campo espiritual. Entonces se debe tomar con muchísima seriedad. Se debe aplicar con pero con mucha atención. Cada, cada tílaca en nuestro cuerpo es una meditación. Cuando Guru Maharaj dijo que se demoraran más de media hora colocándose la tílaca, yo pensaba, pero ¿por qué se demorarán tanto? Y me puse a estudiar bien y encontré que, uy, claro, es que en cada punto hay una meditación, en cada punto, mantras, ¿sí? Cada figura de la tílaca tiene su, ¿cómo se llama? Pasatiempo, todo, es muy completo. Entonces, pues uno se da cuenta que es un sadhana que ya está establecido desde milenios, sí, pero por alguna razón nosotros nos hemos esforzado por averiguarlo, por estudiarlo,
y lo estamos pasando por alto y por consiguiente nuestras prácticas se hacen defectuosas. Y les digo, por favor, discúlpenme si estoy siendo un poquito, ¿cómo se llamaría? Prepotente o algo por el estilo. No, 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 es al contrario. Mi intención es compartir con todos los devotos que entran al grupo todo aquello que siento que de una u otra manera me ha brindado la satisfacción de hacer mis prácticas y sentir el gusto de que, como se dice, el alma está en capacidad de aceptar o rechazar aquello que es sancionado por la paz de la conciencia. Uno siente que su conciencia está satisfecha porque siente que está haciendo las prácticas como están en la escritura, como lo hizo el maestro espiritual y como lo han practicado los sadhus en la trayectoria de muchos, muchos años, ¿cierto? Entonces esa es la idea. Y les ruego, por favor, tómenlo con mucha seriedad y se van a dar cuenta que cuando entremos al seminario del Bhagavad Gita vamos a descubrir que podemos perfeccionar nuestras prácticas, podemos entender el Bhagavad Gita desde otro ángulo de visión y nos damos cuenta que se hace todo tan sencillo, porque cuando las prácticas se hacen como son, se siente que eso es más fácil. ¿Sí? Es como cuando uno coge una máquina que no sabe manejar, pues obviamente que se le va a hacer muy difícil darle, maniobrarla, porque no sabe para qué sirve cada uno de los accesorios que tiene esta máquina. Así mismo, cuando uno está en las prácticas y no conoce el funcionamiento de cada uno de los detalles, de cada uno de los elementos, pues uno siente que es difícil. Yo siempre me he preguntado porque a veces los otros dicen, no, aquí en la lucha. Yo preguntaba, ¿la lucha de qué? ¿Cuál es la lucha? Si yo siento que el proceso es sublime, como lo dice el Bhagavad Gita, es alegre y es eterno y se ejecuta alegremente, ¿sí? Pero no, en la lucha, pues sí, claro que va a haber lucha porque hay dificultades en la claridad de las prácticas, en los sadhanas, ¿sí? Pero no, Cristo es misericordioso con nosotros y gradualmente nos va ofreciendo la oportunidad, nos va presentando la oportunidad para que cada detalle en nuestras prácticas se perfeccione. Y cuando se perfecciona la base, por consiguiente, los diferentes aspectos que van formando parte del sadhana también se van perfeccionando y uno va sintiendo el gusto, va sintiendo la alegría de que su proceso está tomando un rumbo alegre, un rumbo bonito, un rumbo feliz. Yo no utilizo esa palabra que no, aquí en la lucha. Yo digo, ¿cuál lucha? ¿Cuál lucha? Lucha. Simplemente es hacer las cosas como están dadas en las escrituras, como el maestro espiritual lo dice, ¿sí? Y dejarse uno asesorar de los sadhus y ya uno dice, ah, qué bonito. Sí. Yo personalmente siempre tengo dos, tres amigos Vaisnavas a quien les pregunto, ¿sí? Dialogo con ellos, comparto con ellos, comento mis situaciones y les digo, háganme los correctivos necesarios y eso es muy lindo. ¿Por qué? Porque son amigos que con sinceridad le dicen a uno, me parece que eso no es correcto, me parece que no es bueno y sugieren, nos sugeriríamos esto. Es muy bonito, ¿no? Y para eso uno tiene que tener la capacidad de ser amigo auténtico con otros hermanos espirituales o con diferentes hermanos espirituales, ¿sí? Entonces, eso es como un pequeño elemento que quería compartir con los devotos de este grupo. Sí, sí, repito, si tienen preguntas, comentarios, correcciones, con todo gusto me gustaría escucharlas. Bueno, si hay algún comentario, Hare Krishna Maharaj Bhakti Vimala. No, no tengo ningún comentario, gracias. Está muy bien. Bueno, entonces, no tiene nada que decir. Bueno, entonces, sí, mientras llega el Prabhu Vaisnava, porque pues él tiene su clase de 6 a 7, entonces pues faltan 10 minutitos para las 7. Yo voy a continuar hablando del estilo de estudio del Bhagavad Gita que yo hago. Pues no que hago, sino que Guru Maharaj me autorizó a hacerlo de una forma diferente
y pues, como ya lo dije anteriormente, es basado en la experiencia, diríamos, pedagógica. La pedagogía estudia las diferentes técnicas del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y obviamente en nuestro proceso de vida espiritual, la conciencia de Krishna, se está llevando a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque se llama enseñanza-aprendizaje porque hay un maestro y hay discípulos. Entonces el maestro explica, el maestro expone y los alumnos aprenden. Y obviamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje hay diferentes mecanismos de aplicación del conocimiento y también hay diferentes mecanismos de evaluación para observar si el proceso está siendo bien presentado y está siendo bien aprendido. Sí, esta mañana escuchamos la clase y también ayer la escuchaba en la clase, el Prabhu Brisavanu, el Prabhu Raghagovinda, están hablando sobre el Srimad Bhagavatam y hablando del verso que dice, los cuales son virtuosos en sí mismos cuando se hablan y se oyen, como es debido. ¿Por qué? Porque no solamente el predicador tiene derecho a hablar, 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 y el oyente tiene que escuchar, 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 no. El oyente, el ¿cómo se llama? Predicador, debe predicar con una actitud correcta. Y el oyente también debe tener una actitud correcta para escuchar. Si no hay esa actitud correcta en el oyente y en el predicador, pues obviamente que el proceso de enseñanza-aprendizaje se va a distorsionar. Y no solamente en ese aspecto de la enseñanza y del escuchar, sino que también van a haber evaluaciones. ¿Por qué? Si la Thakur dice, si el proceso no se evalúa, no se sabe qué correctivos hay que hacer. Entonces es necesario hacer evaluaciones y mirar cada uno de los aspectos del proceso, ¿sí? Para ver en qué campo, en qué lugar, en qué aspecto del proceso pueden estar habiendo deficiencias para hacer los correctivos. Y obviamente esa tarea de hacer correctivos es una tarea muy delicada. ¿Por qué? Porque ya Guru Maharaj nos lo ha enseñado durante toda la vida espiritual. Corregir inspirando, no corregir desanimando, ¿sí? Para que los estudiantes y los profesores, los maestros que están dando las clases, tengan correctivos mutuamente. Que no solamente se hace el correctivo al estudiante, también el profesor tiene que ser evaluado para ver si está presentando la filosofía apropiadamente y si hay coherencia entre la presentación de los conceptos y sus comportamientos, sus conductas y sus diferentes aspectos de la vida espiritual. Un momentito. Gracias. Entonces, pues yo insisto en el punto de diálogo, las preguntas, los comentarios, para uno poder saber si efectivamente lo que estamos haciendo es correcto, si lo que estamos haciendo está bien fundamentado, si el comportamiento o la actitud, en el caso mío, estamos presentando la filosofía, es correcto o hay algún elemento que no es apropiado. ¿Para qué? Para hacer exactamente el correctivo necesario. Porque la idea es esa, que todos nos dejemos corregir, nos dejemos instruir, ¿sí? ¿Para qué? Para que todos podamos beneficiarnos, podamos mejorar nuestro propio proceso, ¿no? Eso es lo lindo del sadhu sangha. Y todos sabemos que en este proceso del sadhu sangha, la conciencia de Krishna, existen tres aspectos muy bien definidos. Uno tiene aspectos, digamos, de un devoto mayor, aspectos de un devoto menor y aspectos de un devoto intermedio, de los cuales uno puede aprender perfectamente, ¿sí? Escuchando los correctivos de un hermano espiritual mayor, escuchando las sugerencias de un hermano espiritual del mismo nivel y haciendo los correctivos misericordiosamente apropiados para un hermano menor, o también escuchando las sugerencias de parte de ellos cuando
siente que el proceso no les está siendo bien dosificado, ¿sí? Entonces, pues esa es la idea, ¿no? De que todos seamos beneficiados. ¿Por qué? Porque automáticamente los nuevos aspirantes van a tener la fortuna de que ya van a encontrar eh, profesores, predicadores muy bien preparados y no solamente muy bien preparados filosóficamente, sino también con actitudes muy, muy Vaishnavas, con comportamientos muy Vaishnavas que hacen coherencia y fortalecen sus propios conceptos. Porque cuando un concepto no es respaldado con comportamientos y conductas apropiadas, ese concepto inmediatamente pierde su fuerza, se debilita. Entonces la idea no es esa, no es presentar conceptos muy filosóficos, pero con comportamientos en incoherencia, sino que existe esa coherencia entre el concepto, el comportamiento, la actitud, la conducta y los diferentes momentos de nuestra existencia, ¿no? Esa es la idea. Y obviamente para eso están todas las diferentes escrituras. Y están los... Sí. Sí, ¿alguien está preguntando? ¿Alguien estaba preguntando? Me pareció escuchar una voz. Bueno, el Prabhu Vaishnava no ha llegado todavía. Bueno, por ejemplo, hoy yo pasé por alto un aspecto importantísimo en el desarrollo de mi servicio, en el desarrollo de la conversación. Usted se dio cuenta cuál fue el error que cometí o cuál fue el paso que omití. Pues lo hice sin digamos, dar espacio al análisis. Empecé a hablar sin cantar mantras, sin hacer una, ¿cómo se llama? Un adoración al maestro espiritual, ¿sí? Un protocolo apropiado, ¿sí? Y continué hablando. Entonces, eso no es correcto. Siempre se debe tener en cuenta este protocolo que es importantísimo. ¿Por qué? Porque es pedir el permiso para que los grandes maestros le den a uno sus bendiciones, para que los grandes místicos nos abran los portales del conocimiento, ¿sí? Pero cuando uno inicia a hablar así, obviamente que automáticamente ya está dejando atrás, vuelvo y lo repito, sadanas que no van a garantizar el sadhya que uno se proponía, ¿sí? El tema de hoy era sadhya y sadhana, ¿sí? Cómo uno aplicar apropiadamente los sadhanas correctos y oportunos para que el sadhya, la meta, se cumpla. Ese es el tema de hoy. Y yo empecé exactamente violando la norma. No hice ningún sadhana protocolario, invocar el mantra del maestro espiritual, invocar el mantra del señor Ganesh, invocar el mantra del señor Shiva, los grandes Vaishnavas, el mantra de Sila Vyasadeva, todos los mantras que se deben recitar para pedir las bendiciones y pedir permiso para entrar a hablar del conocimiento trascendental. ¿Sí? Entonces, pues quizás lo hice casi a propósito porque pues quería como analizar, ¿sí?, el efecto que produce esto. Y es apenas normal que cuando uno no hace este protocolo, hay ciertas energías que como que generan elementos de dificultad en el desarrollo de la charla, de la conversación, ¿sí? Entonces, no es saludable para uno omitir ese tipo de protocolos, no es muy saludable para uno como predicador. De hecho, los todos que vivieron en Bárcena o que han vivido en Bárcena
pueden acordar que Hariyan Maharaj, Guru Maharaj, Guru Atulananda y los acharyas que allí vivieron, siempre se recitaba el bandana, todo el bandana. Sí, entonces ese bandana tiene un propósito, ¿no? Muy, muy importante de recitarlo. Y así todas las demás prácticas, ¿no? Bueno, Prabhu Vaishnava, ya se cumplió el tiempo de mi participación, entonces con todo gusto deseo la palabra. Yo acabé de llegar, no sé en qué tema estaban. ¿Qué tema estaban ahora? Pues como tú dijiste que ibas a hablar del Gita Mahatmya, yo no hablé nada del Gita Mahatmya, yo solamente hablé de lo que yo estoy tratando de hacer con los protocolos, sadhya y sadhana de estudio del Bhagavad Gita, todo esto, la purificación, Ashman, Tilaka, todos los pasos previos al estudio de las escrituras, pasos previos al estudio perdón, al canto de la yapa, todo lo que he venido hablando estos días, lo volví a repetir. No toqué su tema del Gita Mahatmya, entonces puedes empezar con ese tema. No, pero o sea, que ahorita en el último estaban alguna pregunta, alguna cosa. No ha habido preguntas, no ha habido ninguna pregunta. Ok. Ay, Krishna. Puedes empezar con tu protocolo de mantras antes. Ok. Entonces voy a darle la bienvenida a Prabhu Vaishnava para que nos deleite con una clase del día de hoy. Voy a detener entonces esta grabación para empezar la grabación.